¿Sí? Bien, señor, Oiga, premoniciones ¿qué para fue lo eso. que pasó ayer con Santa Fe? Que lo veo como tan... No sé, Ya estábamos comentando, ¿no? Un triunfo Pero- contundente frente al Tolima. pero de local es normal, no entiendo. Ah, ¿le parece normal? Sí, señor. Sí. Uno debe ganar de local. Con el Que ganó primero, el con el campeonato. gran líder, con el Tolima. Normal. ¿Está bien? Partito bien. Bien, se llevó bien. Ah, vamos, con tranquilidad. Vamos a hablar más Otros de no les Leo. va tan bien. Los tiburones se los comen, pero eso sí nos va bien. ¿Qué No, hacemos? no quería Usted es el que me está mencionarlos, no picando, quería usted me está mencionarlos, picando. pero- Usted me está picando. Otros no clasificaron. Sí, ¿No? Bueno, Otros sigamos se ahora van sí a con el... Barranquilla y comen tiburón. No, está bien. No se comen tiburón, está bien. Mire, mire. Tranquilo, tranquilo. Premoniciones para esta semana, don Pedro. Jorge, tengo la siguiente premonición y es Sí. que el día de ayer ganó en Panamá Sí. la hombre. derecha, Ujú. José Raúl Mulino, una persona que hizo campaña incluso con el nombre también de su mentor, que es el señor Martinelli, Sí. quien está en la cárcel guardando una pena que ayer supuse, por el discurso del señor Mulino, va a intentar reducirle la pena a su mentor. Y por el discurso que echó Jorge Alfredo, Sí. que tiene que ver con restricciones en algunas medidas que él quiere poner como leyes en Panamá, también mencionó a dos medios de comunicación Sí. muy fuerte. Duro, duro. Y parece también que esto va a ser como una arremetida contra la prensa. Mm. Entonces me puse a pensar con algunas medidas que tomaron los norteamericanos a unas empresas que pasan a los migrantes en el Darién. Me puse a pensar que con la llegada de este señor Mulino, Jorge Alfredo, Sí. y con esas medidas represivas de algunas compañías a zonas de Colombia fronterizas con Panamá, se vienen días complejos para los migrantes que pasan por ese Hombre, sitio y que sí. son miles de personas que pasan. Creo que se vienen días complejos para esa zona por un señor que tiene un discurso muy complejo y por las medidas que están tomando algunas Estados Unidos, algunas compañías colombianas Ujú. que transportan migrantes por esa zona. Vienen días y mi premonición Difícil, sí. es que vamos a tener más días de represión en esa zona que días de, digamos, que días donde se pueda hablar con Hablar. las personas y Ujú. tratar de resolver el problema de los migrantes. Creo que ahí va a ser muy complejo lo que se viene para esa zona, Jorge Alfredo. Para esa zona, sí. Duro discurso, fuerte. Sí. Fuerte, de armas tomar. No, mencionando Sí. los medios de comunicación, Jorge, eso es muy duro. Ay, terminó el discurso con la frase de Milei. Sí. Ganamos, carajo. Ah, No sí, sé, sí, o sea, muy ahí por ese hay lado, ¿no? Hay algo que se está, digamos, El péndulo Cocinando. El péndulo, don Pedro, no va a parar nunca en la mitad, ¿no? En el mundo. Yo- De izquierda, derecha, izquierda, pero a mí, yo una creo que- paradita en la mitad no hay, no. Yo creo que el caso colombiano, Jorge Alfredo, no se va a ir de un extremo al otro, porque hay muchos sectores interesantes en la centro derecha, en la centro izquierda, digamos por ahí. Ojalá que pare el péndulo y no se vaya al otro lado, como ocurrió ayer en Panamá, como ocurrió también en Ecuador. Jorge Alfredo Noboa es un señor que está haciendo cosas muy fuertes en materia de la acción gubernamental. El señor Bukele en El Salvador y también el señor Milei en Argentina. Entonces, pues esto de Panamá, le repito, confirma que hay unos sectores que quieren soluciones un poco más represivas que, en mi opinión, democráticas, Jorge Alfredo. Premoniciones para esta semana, don Álvaro. Pues hoy empezó el programa que el gobierno Petro ha denominado el gobierno de los barrios populares. Sí. Y muchos van a decir que eso es campaña política, que están empezando antes. Pues claro que es campaña. Lo que pasa es que en muchos países con sistemas políticos muy polarizados como este, hay lo que se llama la campaña permanente. Y desde hace eso se lo inventó Ronald Reagan. Hace como 10 años en un debate presidencial en Caracol, yo hice una pregunta. Sí. ¿Hará campaña permanente si gana la presidencia? Y le tocó esa pregunta a Gustavo Petro y dijo sí. En ese momento era mal visto la campaña permanente, hoy en día está aceptado. Y si está tan ¿quién? aceptado, ¿por qué la tienen que hacer ocultamente? ¿Por qué no la hacen abiertamente? Porque los castigan, No, pero los es que sancionan, los investigan, ¿o qué? Se viene haciendo hace rato. El que la introdujo en la política moderna colombiana fue Álvaro Uribe. Esto de los gobiernos en barrios populares podría ser el equivalente de los consejos populares. Comunitarios, Los consejos perdón, los llamaba Uribe. Pero ¿por qué, Después, ¿por qué Santos- por qué lo que hace Petro le echan referencia siempre a lo que hizo Uribe? ¿Por qué? No, porque
Como un referente. Mucha gente cree que el mundo empezó hace 2 años y que lo de Petro es distinto, y lo de Petro se parece en muchas cosas, y es importante tener contexto, porque una noticia salida de contexto puede llevar inducir a la gente a error. Entonces, los analistas hacemos eso, damos contexto. Claro. El gobierno Santos, por ejemplo, también intentó unos especie de consejos comunitarios. Luego Iván Duque, cuando vio que subió en las encuestas con la llegada de la pandemia, intentó el programa de televisión. Eso es normal, más en sistemas políticos afectados por el populismo. ¿Y que por qué en los barrios populares? Pues cada presidente va a donde considera que le renta más políticamente. Ir a las regiones, pues es bueno, pero en las ciudades grandes hay una votación grande. En los barrios populares es donde Petro quiere llegar. Óigame, y les encanta, don Álvaro, le complemento, a todos, porque a todos, me acuerdo desde Samper, por ejemplo, en el proceso 8000, cuando están en estos rollazos, como está el presidente Petro en este momento, de escándalos de corrupción y todo, salir por allá, entonces, a la provincia, en poblaciones, y gritar y hacer discursos desde tarima, no, ¿cierto? Pero lo hacen todo el tiempo. Sí. Pero no, cuando hay cosas de estas como estos escandalazos, porque que quede claro que este escándalo es que el gobierno habría pagado coimas para que le pasaran las reformas en el Congreso, no es otro, porque están haciendo pensar que es que los congresistas, no, el gobierno, los señores, se cayeron ya 2 funcionarios porque están metidos en que pagan millones de pesos que debían ir de agua para la Guajira y la alimentación, y entonces salen como los otros presidentes a gritar en la plaza pública y a decir cosas, pero también es lo mismo, ¿cierto? Yo no creo que esto sea para tapar ese escándalo que usted dice. ¿No? Es lo que le digo, es campaña permanente. Y lo que usted dice no está aprobado. Que si es para comprar las reformas, no. Si usted ve, eso ha venido pasando. También, fíjese contexto, en el gobierno pasado también varios congresistas y el director de Prosperidad Social en Cortubernio cometieron grandes actos de corrupción. Ahí nadie dijo que Duque estaba usando eso para comprar a los congresistas. Hay que esperar a ver las pruebas, porque eso es lo que está diciendo Snyder fulano, porque le conviene, pero hay que acordarse que él y Olmedo López son simplemente un par de ladrones confesos, que están tratando de decir que ellos eran unos Robin Hoods que robaban no para ellos sino para el gobierno. Hay que esperar a ver, porque no hay que adelantar los escándalos, porque a eso se refieren muchos que dicen que la narrativa siempre es contra Petro. Esperemos a ver las pruebas. Esperemos las pruebas. Premoniciones para esta semana, Marcela, nuestra editora de Blue Radio. Pues Jorge Alfredo, para esta semana, en medio de todos los escándalos, puede haber una noticia muy positiva, y es que sale la inflación, y muy probablemente va a ser una buena noticia en materia de reducción del costo de vida para los colombianos, aunque la electricidad sigue cara en buena parte del país, especialmente en la costa, y más tarde vamos a hablar de eso. Pues los costos de los alimentos y otros bienes y servicios han venido siendo un poquito más benévolos con nosotros los colombianos. Los analistas están esperando una inflación del 7.15%, y el Banco de la República dice que el año entrante, 2025, será cuando por fin volvamos a tener una inflación que se parece a la meta oficial, es decir, la que teníamos antes de la pandemia, el 3%. Esto también le da un empujoncito a esas peticiones que está haciendo el gobierno nacional al Banco de la República para que baje las tasas de interés y nos salga un poco menos costoso comprar cualquier cosa con la tarjeta de crédito. De pronto los que quieren comprarse un carrito nuevo, irse de paseo, esa puede ser la buena noticia de esta semana. Y la otra premonición tiene que ver con los resultados de Ecopetrol, Jorge Alfredo, que salen mañana. Aunque vamos a tener utilidades, todavía no está claro si las utilidades van a ser mayores o menores que las del año pasado, porque el precio del petróleo ha estado un poquito más bajo. Como sea, tener utilidades en Ecopetrol siempre es una buena noticia para las finanzas del Estado, en un momento en que tenemos un hueco grande en las finanzas públicas. Así que cualquier pesito que venga de Ecopetrol, bienvenido sea. De lo que habla para esos accionistas que no son mayoritarios, que son accionistas pequeñitos que hicieron su inversión ahí, me parece interesante que tengan un buen promedio en materia accionaria y que puedan recibir unos buenos dividendos, porque mucha gente invirtió ahorros ahí en el 20%
de esa empresa. Entonces es una muy buena noticia que eso pase. Pero todos somos accionistas, así no estemos en la bolsa, porque parte de nuestro ahorro para pensión está ahí en el A lo que usted hablaba ahora de inflación, que puede ser, es buena noticia para lo que usted decía de la baja en las tasas, que hace que se genere más productividad y se reactive la economía, porque donde haya mucha platica vuelve a subir el costo de vida, etcétera. Entonces el tire de afloje del Banco de la República pues podría ser buena noticia esa premonición. Eso es lo mejor para las personas, Jorge. Le tengo premonición también en lo que no es Voz Populi. Usted contó ahora en el boletín de Blog Deportivo que renunció al Partido Verde el exalcalde Antanas Mocus, ¿no? Sí, señor. Hay carta del exalcalde Antanas Mocus. Obviamente, cualquier conato o algo que tenga tufillo a corrupción, el profesor Mocus va a salir corriendo. Si alguien nos enseñó aquí que podía haber cultura ciudadana, que los recursos se podían invertir bien. Los recursos públicos son sagrados. Son sagrados, que nos enseñó tanto fue el profesor Mocus. Sí. Por supuesto que quiere salir volando. ¿Por qué razón se retira el exalcalde Mocus? Expliquemos, Marcela. Pues él se retira por todo el escándalo que rodea a la unidad de gestión del riesgo, porque desde la semana pasada, para contextualizar, Snyder Pinilla, que era un directivo de la unidad de gestión del riesgo, le está diciendo a las autoridades: miren, yo tengo pruebas para incriminar a varios funcionarios del alto gobierno en casos de corrupción. Lo mismo dijo hoy el abogado de Olmedo López, que estuvo más temprano aquí en Meridiano Blue. Él dice: yo también tengo pruebas que pueden incriminar a altos funcionarios del gobierno. Nos contó Ricardo, la semana pasada puede haber unos 15 congresistas implicados, todavía no conocemos sus nombres, porque las pruebas no han sido entregadas aún a la fiscalía. Esa es la razón detrás de la decisión hoy del exalcalde Antanas Mocus de reaparecer en los medios y de hacerlo diciendo: hasta aquí voy yo, me retiro del Partido Verde. Como siempre un ejemplo, profesor Mocus, usted. Bien, es necesario implementar ciertas actitudes frente a las referencias cognitivas en las cuales el ser humano se ve involucrado en este tipo de necesidades histriónicas. Gracias, profesor. Entonces, si podemos nosotros inferir que a la vez somos cada vez más consecuentes con las acciones. Pues en lo que no es Voz Populi y en las premoniciones, Marcela, apunte ahí. Sí, señor. Es inminente la salida de la exalcaldesa Claudia López del Partido Verde. No. Como dicen algunos, está ultimando los detalles del anuncio. Recordemos que la exalcaldesa está en Harvard estudiando, se está preparando, ella quiere ser candidata presidencial, tiene opciones para hacerlo, para ser presidente de ese país. Pues lo que sabemos y podemos contarle a la audiencia es que además del exalcalde Mocus, la exalcaldesa Claudia López está ultimando detalles para hacer un anuncio, pero para algunos es inminente la salida de la doctora Claudia López del Partido Verde. Doctora Claudia, ¿está ajustando los detalles del anuncio? Claro, pero claro, quedaron verdes con ese anuncio, querido, ahí vamos, enfilándonos, programándonos para el 2026, a ver, vámonos a ver quién es quién, esto está patas arriba, querido, hay que ponerle orden a todo esto, muñeca hermosa. Primero tus estudios, mi amor. Claro, mi amor, muñeca, apenas los termine, muñeca, allá estaremos y nos cambiamos de colorcito, mi amor. Moradito. Serían dos decisiones fuertes para los verdes, dos golpes duros, Pedro. Jorge, mire, en la campaña que ganó la doctora Claudia López a la alcaldía, ella hizo 3 comerciales con Antanas Mocus, Jorge. Entonces, si usted me pregunta a mí, lo que está ocurriendo es que están enviando primero al doctor Mocus para que genere ese gran debate y detrás de él salga un sector como el de Claudia López, porque él es muy cercano a Claudia López, señor. Es una persona que la acompañó en sus campañas, estuvo con Petro también, con el presidente Petro en su campaña. Recuerde que fue el único político que se subió a la tarima el día que ganó Petro, en el Movistar Arena. El único político que subió, sí, señor, fue Mocus. Entonces, yo creo que esto corresponde a la división que venía siendo latente, pero que ahora se cristaliza en los verdes. Y entonces, pues Mocus está abriéndole plaza a Claudia López. No me cabe la menor duda que vienen más de ese sector a salirse del Partido Verde. En segundos, en el rollazo político, nos contará don Andrés Carmona.
porque va a haber Congreso Extraordinario de los Verdes. Esto sigue siendo el rollazo. Así parezca que no, y algunos piensen que es que está de lejos la cosa. Esto se está armando, y más adelante a nuestros panelistas les vamos a preguntar si esto pone en riesgo la aprobación de más reformas sociales por parte del gobierno. Volvemos a decir, este escándalo del gobierno es gravísimo. Habrían pagado plata algunos funcionarios del gobierno por contratistas que dieron para comprar, para dar coimas a congresistas que, como lo dijimos la semana pasada y Ricardo Ospina lo sostuvo después de la entrevista con el abogado, serían por lo menos 15 congresistas que habrían recibido. Estoy diciendo habrían, podría, y esto es un escándalo. ¿Qué riesgo tiene eso para las reformas del gobierno? Para que no vengan a decir que es que la cosa es del otro lado. No, el escándalo es que el gobierno habría pagado por intermedio de funcionarios que salieron. Acaba de quedar en firme la renuncia de la señora Sandra Ortiz, que estuvo allá en Palacio todo el día mirando a decir, no, se fue, y se fue el de transparencia. Funcionarios importantísimos del gobierno que tendrían que ver en un escándalo. ¿De dónde salen esas platas? De usted, señor, de usted, de esos impuestos, para pagar, para comprar camiones, para pagar contratos. ¿Para qué? Para que aprueben unas reformas en el Congreso. Eso es muy grave, y eso es un escándalo, y eso es de mucha pena, y es un osazo lo que está pasando. Muy importante aclarar, Jorge, sí. Eso ya más adelante vamos a hablar, pero el señor Carrillo, que fue el reemplazo de Olmedo López, Carlos Carrillo, hizo unas denuncias, y a veces parecía que él estaba denunciando a otro gobierno, a funcionarios de otro gobierno. Y hay que recordar que Olmedo y él son del mismo gobierno. Sí, parte del gobierno. Porque ustedes se acuerdan, el señor Carrillo hablaba de una cantidad de plata que se ha perdido y denunciaba, y entonces yo decía, bueno, pero es que Olmedo estaba con Iván Duque, era el de... Sí. El de gestión de Iván Duque, no, era la gestión del presidente Petro. Entonces, pues consecuencias directas, ya la renuncia del exalcalde Mocus a los Verdes, y se viene el anuncio por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque renuncia a los Verdes. Sigue el remesón político por cuenta del escándalo de esta semana. Serán más escándalos, por supuesto. Premoniciones, semana movida, 4:34.